Cuando a mi suegro lo enterraban, el pastor daba una reseña de la historia de él, de la vida de él. Y mi suegro hizo muchos negocios. Y él tenía una vaca y la cambiaba por 2 vacas y después la cambiaba por un chancho. Y él era negociante en su juventud. Él jugó fútbol y hizo unas cosas, ¿verdad? Sí. Pero cuando él murió, lo que recordaron es las iglesias que ayudó a fundar, los lugares donde él pastoreó, las cosas que en realidad, el legado que él dejó a través de Jesucristo. Amén. ¿Usted cree que Dios quiere hacer algo con su vida? ¿Usted cree que usted tiene algo que hacer para Jesucristo? Amén. ¿O nos vamos a quedar solo cambiando chanchos por vacas? ¿O nos vamos a quedar solo en nuestros negocios? Y entonces cuando usted se muera, ¿qué van a decir de usted? Amén. ¿Qué vamos a decir de nosotros? ¿Verdad? Yo creo que usted cree que Dios quiere hacer algo con su vida y que Dios tiene planes para su vida y tiene propósito para su vida. ¿Usted cree que sí? ¿O solo para mi suegro? ¿Dios hará acepción de personas? ¿Dios tiene un propósito para su vida? Amén. ¿Y para mi vida? Yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene planes con su vida. Amén. Y eso que mi esposa decía tiene coordinación con lo que esta noche el Señor nos quiere hablar. Así es que vamos a hablar acerca del proceso de Dios en nuestra vida. Que eso es lo que a veces no entendemos. A veces no entendemos el proceso que Dios tiene en nuestra vida. Pongámonos en pie. Abramos la palabra del Señor en 1 Samuel, para empezar por algún lado. 1 Samuel 22. Y vamos a leer del verso 1 en adelante hasta el 5, leamos. Y adoramos a Jesús. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan. Qué bueno que el Señor en esta noche los trajo. Créame, no es por accidente. El Señor quería que escucharas esta palabra. Por eso me trajo a mí también. Es para mí esta palabra también. Para todos los que estamos aquí en esta noche. Así es que la palabra la leemos para la gloria y honra de nuestro Salvador Jesús. Dice 1 Samuel 22, verso del 1 hasta el 5. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Padre, gracias por tu linda y maravillosa palabra, Señor. Es la verdad aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque en esta noche tú nos hablas. Te queremos escuchar, a eso hemos venido. Padre, bendícenos, permite que esta palabra no se vaya de nuestra mente y no se vaya de nuestro corazón, que no sea un mensaje más que entra por una oreja y sale por la otra y mañana no nos acordamos de nada. Permite, Espíritu Santo, que esta sea semilla que se planta en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto al 100%, como tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Usted sabe, hermano, que cuando se construía el templo de Jerusalén, en Primera de Reyes 6:7, dice la palabra del Señor que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Qué interesante. En Primera de Reyes 6:7 dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaron, ni martillo ni hacha se oyó en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando se fabricaba la casa del Señor, las piedras pues estaban
había que cortarles pedazos, había que cuadrarlas, había que afinarlas, pero eso no lo hacían en la casa del Señor. Eso lo hacían en el monte, eso lo hacían en la cantera. Ahí estaban los que trabajaban en piedra, los que estaban con su cincel, con su martillo, y ellos estaban alistando las piedrecitas o las piedresotas que iban a llevar a la casa del Señor. Porque cuando la piedra era llevada a la casa del Señor, ya estaba lista. Amén. Y usted sabe que en 1 de Pedro 2:5 dice que nosotros somos piedras vivas. Amén. Gloria a Dios. Dice que nosotros somos piedras vivas. Y dice que seamos edificados. Nosotros también somos piedra, pero espirituales en el edificio que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos piedra en este edificio que el Señor le puso Iglesia Cristiana Amor Ágape. Amén. Pero el Señor aquí nos está formando. Está la cantera. Está la cantera. Aquí suena el martillo, aquí suena el cincel, aquí los pedazos que no sirven, el Señor los arranca. Aquí el Señor está alisando las piedras, porque cuando esta piedrecita que está aquí llegue al cielo, tiene que llegar perfecta. Amén. Tiene que llegar perfecta. Así es que nosotros somos piedras que el Señor está alistando. Gloria a Dios. Y lo hace en este lugar que es la cantera. Muchas veces nosotros no entendemos los caminos de Dios. Muchas veces no comprendemos los caminos de Dios. Dicen Romanos 11:33 que son inescrutables. Inescrutables son sus caminos. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra inescrutables? Que no se puede comprender. Son inescrutables, son sus caminos. No se pueden comprender. A veces nosotros nos creemos que sí entendemos los caminos de Dios. O sí, yo entiendo los caminos de Dios. Ya yo tengo tantos años de ser cristiano, tantos años de leer la Biblia, que yo sé cómo Dios trabaja. Yo conozco los caminos de Dios. No, los caminos de Dios son inescrutables. No hay quien los entienda. Amén. No hay quien los comprenda. Y dice que son insondables sus juicios. Sus caminos son inescrutables, sus juicios son insondables. Insondables quiere decir que no se puede llegar al fondo. Hay lugares en el mar que todavía no han llegado al fondo porque son muy profundos, pero se puede llegar. Un día el hombre va a construir algún aparato y va a poder llegar al fondo del mar, claro que sí. Pero los juicios de Dios son insondables. Nunca podremos llegar al fondo, nunca podremos llegar a entender los caminos de Dios, nunca podremos llegar a entender los juicios de Dios. Qué cosa tan tonta es preguntarse uno, ¿por qué Dios no mató a Satanás? ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás? ¿Por qué lo dejó que se revelara en el cielo? Amén. Dios tiene un juicio y Dios tiene juicios y esos juicios son insondables. Son imposibles de entender para nosotros. Nunca podremos llegar a la profundidad. Una cosa sí sé, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es fiel. Amén. Y si Él hace las cosas como Él las hace es porque están bien hechas. Amén. Y no tiene que explicarle a nadie, no tiene que decirle a nadie, Él no tiene que tomar consejo. Él todo lo hace bien hecho. Amén. Él todo lo hace en justicia y Él todo lo hace en juicio. Yo sé que sus caminos son inescrutables y que son insondables. Amén. Entonces, conociendo estas cosas, mi hermano, nosotros podemos entender un poquito eso que leímos acerca de David, cuando él se fue para esta cueva. ¿Por qué David se fue para ahí? ¿Por qué? Porque Saúl había sido ungido rey de Israel por Samuel. Ustedes saben, él había sido ungido rey, ya estaba puesto como rey, gloria a Dios, pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció al mandato de Dios. Dios le mandó que esperara, que no hiciera sacrificio, porque Saúl fue a buscar guerra donde no tenía que buscar guerra. Después de que Saúl buscó guerra, ya vio que estaba difícil la cosa y el profeta Samuel le dijo, espérate 7 días, yo voy a llegar, voy a hacer sacrificio. Amén. Y Saúl, viendo que pasaba el tiempo y que no llegaba Samuel, el profeta, él se desesperó porque el pueblo desertaba y él, como era un demócrata, él como quería que el pueblo estuviera contento,
Entonces hizo el sacrificio él. En eso llegó Samuel y le dijo: ¿por qué has hecho tan locamente? ¿Por qué no has esperado? Es que el pueblo se iba y no sé qué. Bueno, dice Samuel, pues hoy mismo el reino ha sido arrebatado, el reino ha sido arrancado. Dios te había puesto por rey, pero ya no más, ya no serás más rey. Entonces, Samuel había sido desechado por su desobediencia. Amén. Si usted va a Primera de Samuel, al capítulo 16, vamos a leer un poquito eso, muy rapidito. Primera de Samuel 16. Te adoro, Jesús. Perdón, Primera de Samuel 13. Primera de Samuel 13, verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, porque el pueblo se iba. Amén. Porque vi que el pueblo me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Entonces, el reino le es quitado y les da una noticia. ¿Qué le dicen a Samuel directamente? Usted va a ser quitado y Dios va a levantar otro. Y va a levantar otro mejor que usted. Va a levantar otro conforme a su corazón. Amén. ¿Ese quién fue? David. En Primera de Samuel 16, si usted pasa la página, en el verso 1. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Qué dijo el Señor que hizo con Saúl? ¿Lo qué? Lo desechó. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo he provisto rey. Vaya al verso 11 conmigo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces envió pues por él y lo hizo entrar. Y era como rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de los hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Dios tenía planes con Saúl. Claro que Dios tenía planes. Dios tiene planes con usted. Dios tiene planes conmigo. Dios tiene planes con los hombres. Amén. Pero Dios no depende de los hombres. Amén. Dios tiene planes. Y en esos planes Dios incluye a los hombres, pero Dios no depende de los hombres. Amén. Somos perdonados, somos ungidos por el Espíritu Santo, somos llamados al servicio. Amén. Pero no somos indispensables. Amén. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios nos levanta, Dios nos unge y nos manda, pero no somos indispensables. Amén. No somos indispensables.
Aleluya. Dios puede levantar a otro mejor que yo. Dios puede levantar a otro mejor que usted. Amén. Dios levantó a otro mejor que Saúl. Y se lo dijo en la cara. Levanté otro y lo levanté conforme a mi corazón. Amén. Usted sabe que en una ocasión Juan el Bautista le dijo a los judíos, porque los judíos se creían muy cargas, decimos los ticos, porque eran hijos de Abraham. Y Juan el Bautista les dijo: ustedes no saben que Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Ustedes se creen la gran cosa porque son hijos de Abraham. Si Dios le fuera necesario, Dios levanta hijos de Abraham de las piedras. Amén. Amén. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio. Fuimos llamados a llevar este mensaje. Pero dijo Cristo: si ustedes se callan, Dios no depende de que usted abra la boca. Dios puede hacer una piedra hablar, ir a labrar. Somos llamados a predicar, pero si usted no predica, las piedras hablan. Y lo he visto. He visto cristianos callados, impíos, hablando la palabra de Dios. He visto cristianos callados, impíos, glorificando a Jesucristo. He visto los hijos de Dios callados y las piedras hablando. Lo he visto. Amén. Dios tiene planes para nosotros, pero Dios no depende de nosotros. Amén. El reino de los cielos no se va a parar aquí en la tierra. Dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. Amén. Contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer. Aleluya. Dice en la palabra del Señor que separado de Jesús, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, ¿quién es indispensable? Jesús. Cristo sí es indispensable. Separado de Él, nada podemos hacer. Pero Él sin nosotros puede hacer hablar hasta una piedra. Amén. Dele un aplauso al que es indispensable. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor hablando de Jesús, y Él es Jesús. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Cristo subsisten. Colosenses 1:17. O sea, Jesucristo es el oxígeno que nosotros respiramos. Jesucristo es el aire que nosotros respiramos. Si las cosas subsisten y existen, es porque Jesús lo permite. Él es indispensable. Amén. Él es indispensable. Dios no nos ocupa a nosotros. Nosotros ocupamos a Dios. Amén. Hoy en día la iglesia se le predica y se le enseña como que si Dios fuera un necesitado, como que si Dios fuera un homeless. Hay que rogarle a la gente que diezme, rogarle a la gente que ofrende. Como que si la iglesia se fuera a parar porque la gente no diezma. Como que si la iglesia se fuera a caer porque la gente no ofrenda o no diezma. Amén. Si el diezmo y la ofrenda, al que bendices a nosotros, Dios es el dueño de la plata y del oro. Amén. Y a pobreza y a miseria vas a llegar si le robas a Dios. Dios no necesita de tu diezmo. Tú necesitas diezmar para que el Señor te bendiga. Ah, no, pero estamos acostumbrados a que nos lloren por el diezmo, a que nos lloren por la ofrenda. Como que si Dios ocupara de nuestra miseria, de nuestra pobreza. Dios no ocupa de nuestra miseria. Nosotros somos los miserables que andamos dando limosnas al que nos da la vida, al que nos da los hijos, al que nos da el trabajo, al que nos da la salvación, al que nos da el cielo. Amén. Estamos acostumbrados a escuchar otra predicación, a escuchar otro mensaje, donde le rogamos a la gente que se congregue, donde le rogamos a la gente que busque del Señor, le rogamos a la gente que ore, como que si Dios ocupara que tú ores, como que si Dios ocupara que tú lo busques, como que si Dios no tuviera querubines y serafines que lo están adorando día y noche allá en el cielo. Amén.
Como que si Dios no pudiera levantar otro pueblo que lo adore y que lo ame de corazón. Amén. Si yo no le sirvo a Dios bien, Dios me mate, me quita de aquí y pone un pastor 2 veces mejor que yo. Yo necesito de Dios. Amén. Samuel despreció al Señor. Dios lo quitó. Desobedeció, Dios lo quitó. Y puso uno mejor que él. Puso a David, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor, en lo que yo leía en Primera de Samuel, mi hermano, capítulo 22, verso 1, dice que yendo David huyó a la cueva de Adulán. ¿Por qué David huía? Porque era perseguido, porque era perseguido por Saúl. Y dice que llegó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. ¿Quiénes vinieron? Todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vea, mi hermano, los amargados de espíritu llegaron ahí. ¿Usted sabe por qué llegaron los amargados de espíritu ahí? Porque estaban amargados. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué llegaron los endeudados? Porque estaban endeudados. Amén. Todos los afligidos, todos los endeudados. Aleluya. Esa gente llegó ahí porque estaban en esa condición. Ellos estaban tan mal que llegaron ahí en esa condición. ¿Quién habría elegido a esos hombres para ir al ejército? ¿Quién hubiera escogido a esos hombres? Si usted fuera David, ¿usted hubiera escogido a los afligidos? ¿Ah? A los amargados, a los endeudados. ¿Usted los hubiera escogido? Si a usted lo pusieran a escoger un ejército, hermano, ¿usted escogería a los endeudados, a los afligidos, a los amargados? Posiblemente que no, ¿verdad? Déjeme decirle, David tampoco los escogió. Fue Dios el que se los llevó. David no los escogió. Dios se los llevó. Así éramos nosotros. Todos éramos afligidos por el diablo, ¿sí o no? Endeudados en pecados, amargados espiritualmente. Por eso es que la Biblia dice que lo necio, que lo débil, que lo menospreciado, eso fue lo que Dios escogió. Amén. Y no fue que usted escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Dios fue el que lo trajo. Dijo en Jesús en Juan 6:44, ninguno puede venir al Padre. Amén. Ninguno puede venir si el Padre no lo trae. Amén. Ninguno puede venir. Juan 6:44. ¿Lo pueden poner ahí un momentito? No sé. Juan 6:44. Yo quiero que lo lea conmigo. Gloria a Jesús. Ahí está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y lo resucitará en el día postrero. Amén. Si nosotros hemos venido a Jesucristo es porque el Padre nos trajo. Es porque el Padre nos trajo. Ninguno tiene la capacidad de venir. Es el Padre que nos trae. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usar instrumentos débiles para que la gloria sea de Él. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús. Aleluya. Él sigue trayendo Él sigue trayendo lo débil. Él sigue trayendo lo amargado. Él sigue trayendo lo endeudado para que la gloria sea mayor. Déjeme decirle, y si el Señor lo trajo, el Señor lo va a capacitar. Él no nos trajo capacitados, Él nos va a capacitar. Gloria a Dios. Dice el coro, Él adiestra nuestras manos Él adiestra nuestras manos para la batalla. Él es el que llena nuestra boca. Gloria a Jesús. Él usa instrumentos débiles. Me encanta esa adoración que dice que Él construye su reino con vasos de barro. Amén. Él construye su reino con vasos de barro. Él usa instrumentos débiles. Usted sabe que aquí hay hermanos que son de Perú. Y esas construcciones tan tremendas como la de Machu Picchu, ustedes la han visto, ¿verdad?
Y esas construcciones tan tremendas como las pirámides, que son hechas en piedra. Usted sabe lo más formidable de eso. No es que esté ahí y no es que las hayan construido. Lo increíble es que cómo lo hicieron, con qué instrumentos, con instrumentos tan débiles, con instrumentos tan rústicos, hicieron cosas tan maravillosas. Así va a pasar en el cielo cuando usted y yo estemos, amén, con instrumentos tan débiles, con instrumentos tan pobres, con instrumentos tan rústicos. El Señor va a hacer cosas maravillosas. El Señor está dispuesto a hacer cosas grandísimas con estos instrumentos que son débiles, amén. Dios construye su reino con vasos de barro todavía hoy en día, amén. Si el Señor te trajo, el Señor te capacita, el Señor te bendice, amén. Dice que en el verso 4 de Samuel, de lo que estábamos leyendo, amén. En el verso 4 de Primera de Samuel 22, verso 4. Amén. Dice: y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Adulán se le llama aquí lugar fuerte. Adulán era un lugar fuerte. ¿Por qué? Porque era un lugar de difícil acceso. Era un lugar que estaba en el desierto, un lugar que estaba en las montañas. Para llegar ahí era un solo camino y era difícil llegar ahí. Era un lugar propio para esconderse él, un lugar fuerte. Amén. Porque Saúl lo perseguía. ¿A quién perseguía Saúl? ¿A David? ¿A David el pastor? ¿Él perseguía a David el yerno? No. Él perseguía a David el rey. Amén. Era el que perseguía, era el rey. A David el rey. Él sabía que Dios tenía algo con ese hombre. Él sabía, cuando oyó a las mujeres decir: Saúl mató a 1000, David a sus. Y desde ese día dijo: ay, este es el que Dios escogió. De este fue del que él me habló. Saúl sabía quién era David. Él no perseguía al pastorcillo. Él perseguía al rey. Amén. Al que Dios había escogido. Gloria a Jesús. El enemigo no te persigue por lo que tú eras. El enemigo no te persigue por lo que tú eres. El enemigo te persigue por lo que vas a hacer en Jesús. Amén. El enemigo te persigue por lo que Dios quiere hacer con tu vida. Gloria a Dios. No por lo que usted era, no por lo que usted es, sino por los planes que Dios tiene con usted. Por eso el enemigo lo persigue. Gloria a Dios. Igual que a David. Gloria a Jesús. Aleluya. David recibió una palabra de Dios. ¿Sabe qué edad tenía David cuando Samuel lo ungió? Como unos 13, 14, 15 años más o menos. Estaba bien jovencito cuando él ungió. Y él recibió una palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¿Alguien aquí alguna vez ha recibido una palabra de Dios? ¿Alguien ha recibido una palabra de Dios sobre su vida? ¿Sí? ¿Usted ha recibido una palabra de Dios? Y si no, recíbala en esta noche. Amén. El Señor tiene planes con tu vida y planes maravillosos. Esa palabra es de Dios sobre tu vida. Amén. Dios tiene una semilla. Él depositó una semilla en tu corazón. Gloria a Dios. Él tiene un destino para ti. ¿Y sabe cuál es ese destino? El trono. El trono. Dice en Apocalipsis 1, 4, 6 que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. El Señor tiene planes con tu vida y son los mismos planes que tenía con David. Él quiere hacerse rey. Él quiere hacerse un sacerdote. Gloria a Jesús. No importa, mi hermano, cuántas veces usted haya sido perseguido. No importa cuántas veces usted haya caído. Usted puede decir, como decía la hermana hace un rato, perseguido pero no desamparado. Amén. Aunque hemos sido perseguidos, el Señor nunca nos ha desamparado. Él siempre ha estado con nosotros porque tiene una palabra sobre nuestra vida. Él tiene un propósito con nuestra vida y Él lo va a cumplir. Amén. Dele un aplauso al Rey. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. El Señor le había dado una palabra a David: vas a ser rey. El Señor lo había ungido. Había una palabra sobre David. Gloria a Jesús. Debemos nosotros entender que si hay una palabra
sobre nuestra vida, esa palabra viene acompañada con persecución. Siempre que el Señor te dé una palabra, y siempre que hay una palabra sobre tu vida de parte de Dios, va a haber persecución también. Y ahí es donde nos confundimos. Ahí es donde a veces no entendemos. Y eso le pasaba a David. David andaba cuando fue a Adulam, él andaba confundido. Hay una palabra sobre mí, el Señor me ungió y ahora estoy en estas cuevas, ando perseguido, ando por los lugares secos, ando por el desierto. Usted piensa que David entendía, él no entendía. Él estaba confundido. ¿Qué es lo que está pasando? Eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces el Señor nos ha dado una promesa, el Señor nos ha dado una palabra y no vemos que nada pase. Más bien vemos que las cosas se ponen peor, que hay persecución, que la casa se pone más revuelta, que los problemas son más grandes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que junto con la palabra va a venir persecución. Amén. Porque el enemigo sabe y el enemigo oye y él no persigue lo que tú eres, sino lo que vas a hacer. Amén. Él lo que quiere impedir es que llegues a hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Pero eso hoy el Señor nos lo revela a nuestro corazón. No veamos lo que está pasando, veamos lo que el Señor dijo que va a pasar con nuestra vida. La palabra es dulce al paladar, pero amarga el vientre, ¿verdad? Cuando se la dieron a Juan, dice, toma el libro, cómete este libro. Y Juan probó la palabra y dijo, es dulce al paladar, pero en el vientre era, qué dulce es cuando el Señor nos dice, te voy a usar, cuando el Señor nos dice, te voy a bendecir, cuando el Señor dice, voy a hacer milagros a través tuyo, voy a hacer esto y aquello, qué dulce es, y qué bonito y qué contento salimos para la casa. Pero qué difícil es cuando empieza la persecución, cuando empieza la guerra, cuando empieza la batalla. Nos pasa como David, nos confundimos. Amén. Pero es que junto con la palabra tiene que venir persecución. Amén. Tiene que venir preparación. David no entendía las causas de la persecución. Él no entendía por qué era perseguido. Y es que todas las cosas tienen dos causas. Dos causas. Causas naturales y causas espirituales. Todo lo que nos pasa en nuestra vida, todo lo que pasa en la iglesia, amén, tiene dos causas. Las causas naturales y las causas espirituales. David era perseguido, ¿por qué? Porque Saúl le tenía celos, le tenía envidia. Tal vez tú eres perseguido, tal vez tú tienes problemas porque alguien te tiene celos, porque hay envidias, por diferentes factores naturales. Pero hay otra causa y es la causa espiritual. Amén. David era perseguido espiritualmente porque Satanás quería parar la obra de Dios en él. Así es que cuando nos pasan cosas a nosotros, mi hermano, está pasando por causas naturales, pero también hay causas espirituales. Amén. Entonces tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a ver y darnos cuenta que lo que me está pasando no es solo natural. Amén. Es también espiritual. La Biblia dice, no tenemos guerra contra ¿quién? Contra carne y contra... Amén. No tenemos guerra contra carne y contra sangre, sino contra principados. Contra principados. Nos habla de cosas espirituales. Nos está diciendo la causa, la guerra, deja de pelearla en la carne. Vamos a empezar a pelear en el espíritu. Lo que nos está pasando, deje de pelearlo en la carne. Porque si peleamos en la carne no vamos a ganar. Satanás es más poderoso que usted. Pero si lo peleamos en el espíritu, vamos a vencerlo. Amén. Porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces hay dos causas. Gloria a Jesús. Nosotros miramos las causas naturales. Me pueden criticar porque cometo errores, porque hay desaliento. Amén. Porque hay obstáculos. Me pueden criticar por muchas cosas, pero en realidad las cosas no son tanto naturales como espirituales. El enemigo quiere parar la obra del Señor. Amén. ¿Sabe quién no se equivoca? El que no hace nada. El que no hace nada no se equivoca. Gloria a Dios. Pero intente hacer algo para el Señor y te vas a equivocar. Póngase en pie y siga adelante. Gloria a Dios. La causa espiritual es que Satanás quiere parar la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Gloria a Jesús. La persecución, hermano. La persecución, ¿sabe qué es? Es preparación.
Preparación para el trono. Dígale a su hermano, el que está ahí a la par. La persecución es preparación. La persecución es gloria a Dios. El proceso de Dios nos lleva a Adulán. ¿Sí? El proceso de Dios nos lleva a Adulán. Nosotros queramos estar ya en el trono. Nosotros queremos ya estar reinando, pero estamos en el proceso de Dios, ¿verdad? Y dentro del proceso de Dios está el desierto. Dentro del proceso de Dios está la cueva. Dentro del proceso de Dios está la persecución. Amén. Y no entendemos. Pero si yo soy cristiano, pero si el Señor me habló, ¿por qué estoy pasando por este desierto? ¿Por qué estoy en esta cueva? ¿Por qué me persiguen? Amén. Vas en buen camino. Dile un aplauso al Señor. Vas en buen camino. Vas en buena dirección. Aleluya. David huyó a la cueva de Adulán. David tenía una palabra como rey. Amén. Pero ¿sabe qué le faltaba a David? El carácter de rey. David tenía una palabra como rey, pero ¿sabe cuánto tiempo duró más o menos David en esas cuevas huyendo ahí? Más o menos ¿cuánto creen ustedes? Uno lee un verso y brinca al otro verso y dice, duró como 5 minutos. Hay algunos que dicen que duró 17 años. Hay otros que dicen duró 10 años. Nosotros pensamos que duró 5 minutos en esas cuevas. Usted sabe lo que es estar en una cueva por 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y Dios me prometió, Dios me habló. Y con 15 años, 17, 18, 19 años en la cueva corriendo, escondiéndose. Y todavía llega el papá y la mamá. Porque llegó toda la familia de él. Y llegaron toda esta gente, ¿cómo se llama? Los amargados, los angustiados. Usted sabe el proceso que pasó David para llegar a ser rey. Gloria a Dios. David tenía una palabra, pero le faltaba el carácter para ser rey. Y eso nos pasa a nosotros. Dios nos da una palabra. Amén. Pero si Dios nos pone donde Él nos quiere poner, lo echamos todo a perder. Porque el carácter todavía no está preparado. Amén. Todavía no tenemos la paciencia necesaria, todavía no tenemos el amor necesario, todavía no tenemos la misericordia, todavía no tenemos la sabiduría y ya queremos estar donde Dios nos quiere poner. Y dice Dios, no, vas para Durán, vas para el desierto, vas para el proceso. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene que prepararnos. Gloria a Jesús. Muchos tenemos una palabra de Dios, pero el carácter para asumir eso, gloria a Dios, todavía tiene que ser procesado. Gloria a Jesús. Aprendamos a depender de Dios. ¿Y sabe dónde se depende de Dios? En el desierto. En el desierto. Amén. Para ser rey con el Señor, para ir donde el Señor nos quiere llevar, tenemos que aprender a depender de Dios. Y eso nos cuesta mucho. Y para aprender a depender de Dios es el desierto. En el desierto se aprende a depender del Señor. Amén. Todo el que ha de servir a Dios en el reino tiene que aprender a depender del Rey. Y eso nos cuesta. Amén. Aprender a depender del Rey. Eso es una lección que el Señor nos quiere enseñar tanto. Y pasamos por cada desierto porque queremos depender de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Amén. De nuestro talento. Y Dios quiere llevarnos al desierto. Ahí vas a aprender a depender del Señor. Toda autoridad en el reino, cuando el Señor va a otorgar autoridad, toda autoridad, amén, viene mediante el sufrimiento. Amén. ¿Está bonito eso o no? ¿Sí? Toda autoridad que Dios vaya a otorgar viene mediante el sufrimiento. ¿Usted nunca ha visto la corona que a Cristo le pusieron? ¿Cómo era esa corona? ¿De qué era? ¿Y qué salía del rostro de Jesús? Sangre. ¿Y sabe qué es la corona? Símbolo de autoridad. Símbolo de autoridad. Y esa corona de espinas que le pusieron y de la cual manaba sangre, nos dice a nosotros, ¿quieres autoridad en el reino? Vas a tener que sangrar. Vas a tener que sufrir. Amén. Porque hay cosas que son free. La salvación son gratis, pero la autoridad en el reino de los cielos requiere dolor, sufrimiento. Amén. Desierto. Hay que padecer.
Dice la palabra del Señor, el grano de trigo tiene que morir. ¿Sí o no? El grano de trigo tiene que morir. Juan 12:24. Juan 12:24. Hermano, no se preocupe, hay hot dogs deliciosos que usted no se imagina. Juan 12:24. Amén. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, diga yo, ¿vio? Que si el grano de trigo no cae en tierra y ¿qué? Y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho. ¿Quiere llevar fruto en el reino de los cielos? Muérase, 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 muérase. Amén. No hay fruto sin dolor. No hay autoridad sin dolor. Amén. No hay. Pero nosotros queremos dar fruto sin morir. Hay que morir. Hay que morir, hay que sacrificarse, hay que forzarse. Hay que forzarse. Hay que pagar un precio. Amén. El que quiere estar en pie delante de los hombres, tiene que estar de rodillas delante de Dios. ¿Usted ha leído eso? Amén. Quiere esa autoridad delante de Satanás, tiene que estar de rodillas en lo privado con Jesucristo. Amén. El grano de trigo tiene que morir. ¿Usted está dispuesto a morir para llevar un fruto en el reino de los cielos? ¿Usted está dispuesto a dejar, gloria a Dios, de estudiar la noche que tiene que estudiar? Dejar de trabajar el part-time que tiene que trabajar. Morir a lo suyo, morir. Que es que primero primero las cosas de Dios. Quieren morir, duele. Amén, duele. Para que esta iglesia crezca, amén, para que haya fruto, hay que morir. Hay que sacrificarse, hay que esforzarse. Amén. Miren, no hay ministerio más tremendo que el de la música. No hay un ministerio más tremendo que el de la música. Porque si el músico no ensaya, suena feo. Y si el músico no ensaya, no hay canciones nuevas. Y si el músico no se aprende la canción, no la puede cantar. En la música no se puede disimular. En la música es lo que es. Y para que haya bendición en la música, para que haya fruto en la música, ellos tienen que morir. Tienen que morir. Tienen que venir a ensayar el lunes. El lunes después de trabajar, que es tan lindo irse para la casa y almorzar. Ellos tienen que venirse para acá a ensayar. Hay que morir a las cosas de uno. Amén. Tienen que ensayar en la casa, tienen que aprenderse la canción, tienen que sacrificarse. Si no, no hay fruto. Gloria a Dios. Aleluya. Si no mueres, no darás fruto. Si no mueres, no reinarás. Dice en Romanos 6:8, si morimos con Cristo, amén, también resucitaremos con Cristo. Dice la palabra del Señor, ahora sí, en Primera de Samuel, ya vamos a concluir, en Primera de Samuel 22, 3, 4 y 5. Primera de Samuel 22, 3, 4 y 5. Amén. Dice, y se fue David, vamos a leer del 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él los afligidos y toda esta gente, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar alto, en el lugar fuerte, no se sabe, del verso 4 al verso 5 los años que pasaron. Pero el profeta Gad dijo a David, ya no te estés más en el lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. ¿Usted sabe qué le está diciendo el profeta? Ya no estés más en el lugar de seguridad. Amén. Es tiempo de salir.
Es tiempo de ir a la batalla, es tiempo de ir al llano. Eso era un suicidio, eso era un suicidio, salir del lugar fuerte, salir del lugar de descanso a la batalla. Amén. Pero es que David no iba a ser coronado rey en una cueva, ¿verdad que no? Iba a ser en Jerusalén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe que los barcos los construyen en un astillero y los barcos están seguros ahí en el astillero, en el puerto. Pero después de que un barco está hecho, ¿a dónde lo tiran? Al mar. En el mar hay tormentas, en el mar hay peligros, pero el barco fue hecho para estar en el mar. Amén. Aquí estamos en el lugar seguro. Aquí estamos en Adulán, pero el Señor quiere que salgamos. Amén. Que vayamos a la batalla, que vayamos a la guerra, que vayamos a pelear, que vayamos, gloria a Dios, a Judá. Somos barcos que el Señor construyó, pero somos hechos para navegar. Gloria a Dios, para estar en la guerra, para estar en la batalla, no más en el lugar fuerte. Eso fue lo que el Señor le dijo a David. Ya no era David solo, ahora salió David como con 400 hombres. ¿Usted sabe? De aquellos amargados, de aquellos endeudados, de aquellos tristes, de aquella gente, salieron 400 valientes. 400 valientes que dice la palabra del Señor que la espada se les pegaba en la mano cuando peleaban contra gigantes. Salieron hombres capaces de destruir a los filisteos, hombres capaces de pelear cualquier batalla, hombres que aprendieron a amar a David, porque David en esa cueva les impartió lo que había en él, les impartió el espíritu que el Señor había puesto en él. Y de aquellos amargados lo que salieron fueron valientes, lo que salieron fueron hombres entrenados para la guerra. Gloria a Dios. ¿Qué el Señor puede hacer con nosotros? ¿Qué el Señor puede hacer contigo? Yo no sé. Yo solo sé que si el Señor te trajo es porque tú eres un valiente. Gloria a Dios. De ahí salió Joab. De ahí salieron los sobrinos de David. De ahí salieron los valientes de David, que todavía se habla de ellos. Pongámonos en